Bueno, vamos a resolver el problema 4 de los propuestos, de la guía de propuestos número 5, que se refiere a reacciones de óxido de reducción. Dice, se mezclan 150 mililitros de perclorato de potasio, no, esto es clorato de potasio, 0,78% de peso en volumen, con 280 mililitros de nitrito de potasio, 0,1950 molar en medio ácido. Entonces, clorato de potasio y nitrito de potasio. Calcule la normalidad de A, cloruro, y B, nitrato, que son productos de la reacción, en la solución final. El peso atómico relativo del cloro es 35,5, del potasio 39, del oxígeno 16 y del nitrógeno 14. Entonces, tenemos la reacción entre el clorato de potasio y el nitrito de potasio. Y nos dan los productos, ¿sí? El clorato se reduce a cloruro y el nitrito se oxida a nitrato. ¿Sí? Ya nos dan directamente, entonces con esos datos del inicio y el final nosotros tenemos que plantear las semireacciones. Este problema se puede resolver directamente con los equivalentes sin necesidad de balancear la ecuación molecular completa. Recordemos que en las reacciones redox, donde hay estequiometría, o sea, hay una reacción que se produce, que nosotros tenemos que calcular cantidades de producto generado o bien la cantidad de reactivo necesario para que se genere ese producto, tenemos dos vías de acción. Una es trabajar con los equivalentes, entonces directamente no tenemos que plantear la ecuación molecular balanceada y lo podemos hacer siempre y cuando no haya ácidos o bases que participen en la reacción redox, es decir, que se oxiden o se reduzcan. El otro curso de acción es, si yo tengo un ácido clorhídrico que esté reaccionando, por ejemplo, para generar cloro, o sea, que está cambiando su estado de oxidación, o un ácido nítrico, que normalmente se reduce y actúa como agente oxidante, en esos casos el ácido, además de ser agente oxidante o reductor, también está actuando como un ácido dando protones al medio. Entonces, ahí no es posible establecer un peso equivalente definido. Lo que tenemos que hacer ahí es plantear las dos reacciones, balancear la ecuación iónica completa y después la ecuación molecular completa balanceada, ¿no? Entonces, a partir de que yo tengo toda la ecuación molecular, de ahí ya trabajo como una reacción normal, digamos, como hacíamos en estequiometría en el tema 1. Bueno, este es el caso en donde ninguno de los reactivos es un ácido. Entonces yo puedo trabajar con equivalentes. Me dicen que tengo una cierta cantidad de clorato de potasio de una concentración y reaccionan con 280 mililitros de otra sustancia de una determinada concentración molar. Acá lo que yo voy a tener que determinar es el exceso y el defecto. Y lo voy a determinar entonces planteando las hemireacciones de oxidación y reducción y determinando, bueno, cuántos equivalentes tengo en esa alícuota de clorato de potasio y lo mismo para el nitrito de potasio. Entonces, primeramente trabajo con el clorato de potasio. Fíjense que esto es una sal que está disociado en cationes potasio más 1 y los aniones clorato. Entonces yo voy a trabajar con el anión clorato. Y como bien me dice el problema, el producto de la reacción es cloruro. Entonces el clorato, en el clorato, el cloro tiene estado de oxidación más 5 y pasa a tener menos 1. Entonces tiene que ganar 6 electrones. Me dicen que tengo medio ácido. Entonces yo acá tengo que balancear con protones y con agua. Fíjense que en este caso tengo 3 oxígenos y de este lado no tengo ninguno. Entonces coloco 3 moles o moléculas de agua. Mientras que me están quedando 6 átomos de hidrógeno, así que lo balanceo justamente con 6 protones. Y me queda entonces que
un mol de clorato toma 6 moles de electrones más 6 moles de protones, reduciéndose a un mol de cloruro más 3 moles de agua. Entonces esto me dice que, fíjense, que un mol de clorato de potasio tiene 6 equivalentes. Bueno, yo partí de 150 mililitros de una solución de clorato de potasio 0,78% de peso en volumen. Así que en 100 mililitros hay 0,78 gramos de clorato de potasio. En 150 mililitros hay 1,17 gramos de clorato de potasio. Yo sé que un mol de esa sal, que pesa 122,50 gramos, tiene 6 equivalentes, por lo que dijimos antes. Así que 1,17 gramos corresponden a 0,05731 equivalentes de clorato de potasio. Bueno, vamos a ver ahora el nitrito de potasio. El problema dice que se produce nitrato a partir del nitrito. Entonces, de nitrito pasamos a nitrato. El nitrito tiene un átomo de nitrógeno con estado de oxidación más 3, o 3 más. Y el nitrato más 5. Entonces pierde 2 electrones, porque aumenta su estado de oxidación, ¿sí? También, obviamente, tenemos que balancear con protones y agua, como en el caso anterior. Entonces, colocamos un mol de agua en la parte de los reactivos, con lo cual nos quedan balanceados los oxígenos, ¿sí? Tenemos acá 3 átomos de oxígeno. Y luego estos 2 átomos de hidrógeno los balanceamos colocando 2 protones. Entonces, un mol de especies nitrito más un mol de agua genera un mol de nitratos más 2 moles de electrones más 2 moles de protones. Entonces, teníamos una solución de nitrito de potasio 0,1950 molar, ¿no? Entonces, en 1000 mililitros hay 0,1950 moles de nitrito de potasio. En 280 mililitros hay 0,05460 moles de nitrito de potasio. Fíjense que hay menos moles de nitrito que del clorato, ¿ven? Hay un poco más, 0,057 de este. Así que el reactivo que va a ser limitante, el que se va a consumir primero, va a ser el nitrito de potasio. Entonces, perdón, no, estos son moles, dije mal, vuelvo para atrás. Estos son moles, no equivalentes, los tenemos que pasar a equivalentes, me adelanté. Un mol de nitrito de potasio tiene 2 equivalentes. Así que 0,05460 moles son 0,1092 equivalentes de nitrito de potasio. Entonces, hay más nitrito que clorato. El clorato de potasio es el reactivo en defecto, el reactivo limitante. Así que, cuando este reaccione, se van a consumir completamente los equivalentes de clorato de potasio y se van a generar la misma cantidad de equivalentes de los productos. O sea que yo voy a tener en la solución final 0,05731 equivalentes de cloruro y en este caso de nitrato. Acá hay un error. Los productos, vamos a arreglarlo acá. Los productos son nitratos. A ver si lo puedo arreglar. Este es nitrato. Ahora sí. Muy bien. Entonces, en el volumen final, que va a ser la sumatoria de las alícuotas de ambos reactivos, que es de 430 mililitros, yo voy a tener 0,05731 equivalentes. En 1000 mililitros, la concentración normal será 0,13328 equivalentes para ambas especies. Entonces, la normalidad del cloruro y del nitrato es igual a 0,1333 normal, ¿sí? Que es la cantidad de equivalentes en un litro, que es lo que me pedía. Y es la misma para los dos. Recuerden que
si se consumen 0,05731 equivalentes de los reactivos, se genera esa misma cantidad de equivalentes de todos los productos. Y como todos están en el mismo volumen, la normalidad va a ser la misma para todos. Bueno, problema 5. Dice 3,40 gramos de una sustancia son oxidados por 0,100 moles de hipobromito de sodio en medio alcalino, que se reduce a bromuro. Indique y justifique cuál de las siguientes es la sustancia reaccionante. Y me dan nitrito de potasio que se oxida a nitrato, agua oxigenada que se oxida a oxígeno, yoduro de potasio que se oxida a yodo o sulfato ferroso que se oxida a hidróxido férrico. Peso atómico relativo nos dan para el potasio, el nitrógeno, el oxígeno, el hidrógeno, el yodo y el hierro y el azufre. Así que yo lo que tengo que hacer acá es plantearla de mi reacción de reducción del hipobromito de sodio y ver cuántos equivalentes hay en 3,40 gramos, en 0,100 moles de hipobromito, ¿sí? Entonces, yo sé que voy a necesitar la misma cantidad de equivalentes de alguna de estas tres sustancias. De estas 4 sustancias, yo sé 3,40 gramos. Entonces, después tengo que convertir esos gramos a equivalentes y comparar, ¿no?, con la del hipobromito. Bueno, el hipobromito de sodio, como toda sal, va a estar disociado en cationes sodio y aniones hipobromito. Entonces, voy a trabajar con el anión y me dice claramente que se reduce a bromuro. Entonces, de hipobromito paso a bromuro. En este anión, el bromo tiene estado de oxidación +1, pero pasa a -1. Entonces, para eso tiene que ganar 2 electrones. Ahora estamos en medio alcalino, ¿sí? Entonces, ¿qué era lo que hacíamos en este caso? Equilibrar o balancear con agua y con oxidrilos. Entonces, la pregunta siempre es, bueno, ¿dónde coloco los oxidrilos, ¿no?, que tienen una carga negativa? Yo lo que hago es ver cuántas cargas negativas hay a ambos lados de la reacción y colocar las cargas negativas donde haga falta. Entonces, yo tendría acá 3 cargas negativas, ¿no es cierto? Una del anión y 2 cargas negativas de los electrones. Ya tengo 3. Y como producto tendría solo el bromuro. Entonces, ¿qué hago? Bueno, coloco 2 moles de oxidrilo, con lo cual ahora tengo 3 cargas negativas de ambos lados. Y después pongo el agua al final. Entonces, fíjense que ya acá tendría 2 átomos de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno que tengo que balancear acá. Ya el hipobromito me da un átomo de oxígeno, entonces ¿qué hago? Pongo un mol de agua, con lo cual entonces me queda balanceado en hidrógenos, oxígenos y bromos. ¿Y esto qué me está diciendo? Que un mol de hipobromito de sodio tiene 2 equivalentes. Entonces los 0,100 moles de hipobromito serían el doble de equivalentes, 0,200 equivalentes. Bueno, ahora trabajo con esto, yo voy a trabajar con los 2 primeros, que se van a dar cuenta que ya es el agua oxigenada, pero tengo que plantear las reacciones de oxidación, ¿sí? Y pasar los 3,40 gramos equivalentes. Aquella especie de estas 4 cuyos equivalentes sean 0,2 equivalentes, bueno, esa va a ser la sustancia que busco. Entonces vamos primero con el nitrito a nitrato. Ojo que siempre estamos trabajando en medio básico, ¿sí? Entonces ahora hay que balancear con el medio básico. Entonces, como vimos antes, el nitrógeno en el nitrito es +3 y pasa a +5, entonces pierde 2 electrones, ¿sí? Bueno, acá tenés 3 cargas negativas y acá tendrías 1. Entonces le pones 2 oxidrilos del lado de los reactivos. Y después balanceo con agua. Bueno, entonces esto me dice que un mol de nitrito de potasio tiene 2 equivalentes. Un mol de nitrito de potasio pesa 85 gramos. Entonces,
85 gramos son 2 equivalentes. 3,40 gramos son 0,080 equivalentes de nitrito de potasio. Quiere decir que esta no es la reacción, es la sustancia, mejor dicho, sí, y esta no es la reacción que se produjo. Vamos al agua oxigenada, ¿sí? Que se oxida a oxígeno. Entonces, cada átomo de oxígeno en el agua oxigenada tiene estado de oxidación -1. Como tenemos 2 átomos, pasaríamos de tener 2 cargas negativas a ninguna. Se está perdiendo 2 electrones. Pongo los 2 oxidrilos acá, entonces tengo 2 cargas negativas a ambos lados de la reacción y agua. Bueno, 34 gramos de agua oxigenada, que sería el peso molecular, tienen 2 equivalentes. Los 3,40 gramos dan 0,200 equivalentes. Quiere decir que el hipobromito de sodio reaccionó con el agua oxigenada. Bueno, y ahí yo me detuve, pero ustedes seguramente plantearon la oxidación de yoduro a yodo y del ion ferroso, o sea, hierro más 2 a hierro más 3. Y, bueno, tienen que haber obtenido equivalentes diferentes de 0,2. Bueno, problema 6. ¿Qué masa en gramos de soluto habrá en 500 mililitros de solución 0,4 normal de nitrato de sodio como agente oxidante en medio alcalino, donde se reduce a amoníaco? Tenemos el peso atómico del sodio, del oxígeno y del nitrógeno. Bueno, entonces, tenemos que plantear la reacción, porque ahí, como me piden una masa, yo acá, de esta alícuota 0,4 normal, tengo que sacar la cantidad de equivalentes y después poderlas pasar a unidades de masa. Entonces, para eso necesito ver cuántos equivalentes tiene el nitrito cuando se reduce a amoníaco. Entonces, acá es interesante porque esta creo que no la habíamos visto nunca antes. El nitrato, entonces, se reduce a amoníaco. Fíjense que acá, como veníamos viendo, el nitrógeno tiene estado de oxidación +5. Pero en el amoníaco tiene 3 menos o -3. El hidrógeno siempre tiene +1. Hay 3 hidrógenos, o sea, 3 cargas positivas me da el amoníaco, el hidrógeno, así que del nitrógeno necesito 3 negativas. Entonces acá, ¿qué quiere decir? Ganó 5 electrones, pero además y 3 más, porque, para tener esta carga negativa. ¿Sí? Entonces, cuando se reduce de nitrato a amoníaco, gana 8 electrones. Repito, fíjense que si yo hago la cuenta, +5 menos 8 me da -3. Esa siempre es la cuenta que yo hago. Bueno, estamos en medio alcalino, entonces, en principio acá de este lado tengo una carga negativa del nitrato, 8 cargas negativas de los electrones, o sea, son 9 negativas, entonces yo pongo acá 9 moles de oxidrilo, ¿sí? Balanceo en cargas. Y después al final le pongo el agua. Fíjense que si acá yo me fijo, la cantidad de átomos de hidrógeno son 9 más 3, son 12. Entonces, ¿qué hago? Le pongo 6 moles de agua, con lo cual tenés 2 por 6, 12 átomos de hidrógeno y 9 átomos de oxígeno de ambos lados. Bueno, entonces, ¿eso qué me dice? Que un mol del nitrato de sodio tiene 8 equivalentes. Un mol de nitrato de sodio pesa 85 gramos. Entonces, 85 gramos de nitrato de sodio son 8 equivalentes. Y acá tengo la relación entre equivalentes y masa. Entonces, vamos a ver cuántos equivalentes hay en la alícuota que utilicé. En 1000 mililitros habría 0,4 equivalentes de nitrato de sodio. En la mitad, en 500 mililitros, hay 0,2 equivalentes de nitrato de sodio. Si 8 equivalentes son 85 gramos, 0,2 equivalentes van a ser 2,125 gramos de nitrato de sodio, que es lo que me está pidiendo. ¿Qué masa de soluto hay en medio litro 0,4 normal de nitrato de sodio?
cuando se reduce, o como, sí, cuando actúa como agente oxidante en medio alcalino. ¿Sí? 7. Profe, en el Sí, 6 acá. los oxidrilos van del lado de los productos porque ganó electrones del lado del otro lado. No, No. los oxidrilos van ahí porque te aportan las 9 cargas negativas que necesitas para balancear las cargas a ambos lados. Entonces, el nitrato tiene una carga negativa. Los 8 electrones son 8 cargas negativas. 8 más 1, 9 cargas negativas. Y acá tendría solo amoníaco de la parte de los productos. Entonces yo coloco 9 moles de oxidrilos, con lo cual me da 9 cargas negativas acá y me equilibra con las 9 cargas negativas de la izquierda. ¿Se entendió? Ah, está bien, sí, sí, se entiende. Bueno, Gracias. muy bien. Bueno, 7. ¿Cuál será el peso equivalente en gramos de una sustancia si 132,30 mililitros de una solución 10% de peso en volumen de la misma son capaces de oxidar al soluto contenido en 100 mililitros de una solución de permanganato de potasio 0,350 molar? Dice, el permanganato se reduce a dióxido de manganeso. Muy bien. Entonces, tengo que calcular el peso equivalente de una sustancia, ¿sí? Yo sé que de esa sustancia uso 132,30 mililitros de concentración 10% de peso en volumen. A ver, pensemos qué es el peso equivalente, ¿no? El peso equivalente es la masa o peso de un equivalente de sustancia. Entonces, ahí tengo que relacionar masa con equivalente. La masa de la sustancia me lo va a dar la masa de acá, la alícuota esta de 132,30 mililitros de esta concentración, yo voy a tener que sacar la masa. ¿Sí? De ahí sale ese dato. Los equivalentes me los da la reacción con el permanganato de potasio. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? El permanganato de potasio va a reaccionar en una cantidad de equivalentes, ¿sí? Igual a la cantidad de equivalentes de esa sustancia incógnita que yo tengo en este problema. Me dice que el permanganato se reduce a dióxido de manganeso. En las clases anteriores hemos visto que el permanganato de potasio es un agente oxidante, tanto en medio ácido como medio alcalino. Si el permanganato está actuando como agente oxidante en medio ácido, se reduce de permanganato al ion manganeso más 2. Pero si está actuando como agente oxidante en el medio alcalino o básico, entonces se genera dióxido de manganeso, que es un sólido. Entonces mi reacción será del ion permanganato a dióxido de manganeso. Y el óxido de este es un sólido, lo uso como tal, no lo voy a romper en sus iones, porque está precipitado. Entonces, y por otro lado, ya el hecho de que me digan que yo tengo este producto me está indicando que el medio es alcalino. Yo entonces cuando equilibro o balanceo lo voy a hacer con agua y oxidrilos. No voy a usar protones. Bien. Entonces, en el anión permanganato el manganeso tiene estado de oxidación más 7. Y en el dióxido de manganeso tiene estado de oxidación más 4. Entonces, de más 7 a más 4 se reduce tomando 3 electrones. Bueno, ahora tengo que colocar los oxidrilos. Entonces me fijo. Acá tengo una carga negativa, acá tengo 3 cargas negativas, en total tendré 4 cargas negativas. De este lado no tengo ninguna carga, entonces para balancear las cargas yo coloco 4 moles de oxidrilos, con lo cual estoy colocando 4 moles de cargas negativas. ¿Sí? Tengo entonces 4 cargas negativas acá y 4 cargas negativas del lado de la derecha de los productos. Bueno.
Después termino balanceando con agua. Entonces, fíjense que de este lado yo tengo 6 átomos de oxígeno. Y acá tengo solamente 4. Entonces coloco 2 moles de agua, con lo cual tengo 4 más 2 oxígenos, ¿sí? Estos 2 oxígenos, tengo 6 oxígenos. 2 por 2, 4 átomos de hidrógeno y acá también 4 átomos de hidrógeno. Entonces está balanceado. Bueno, en 1000 mililitros de la solución de permanganato de potasio hay 0,350 moles de permanganato de potasio. Este es el dato. En 100 mililitros de la solución hay 0,035 moles de permanganato de potasio. Voy a pasar estos moles equivalentes. Entonces, un mol de permanganato tiene 3 equivalentes, por lo que vemos acá, ¿no? Gana 3 electrones. Así que 0,035 moles de permanganato de potasio son 0,105 equivalentes. Entonces, estos son los equivalentes de permanganato de potasio que reaccionaron con la misma cantidad de equivalentes de la sustancia. Esa que cuyo peso equivalente tengo que calcular. Bueno, vamos a trabajar con la sustancia. Es 10% de peso en volumen, ¿no? Entonces, eso significa que en 100 mililitros de solución hay 10,00 gramos de la sustancia. En los 132,30 mililitros que yo utilicé, habrá 13,23 gramos de sustancia. Estos gramos de sustancia equivalen a los 0,105 equivalentes de permanganato. Repito, yo tengo una masa de sustancia que reacciona con una cierta cantidad de equivalentes de permanganato. Esa masa de sustancia contiene la misma cantidad de equivalentes que los que me ha aportado el permanganato de potasio en la reacción, porque las reacciones son equivalentes a equivalentes. Entonces, ¿cómo termina el problema? Yo sé que 0,105 equivalentes de la sustancia contienen o están contenidos en 13,23 gramos de la sustancia. Un equivalente, ahora esto es el peso equivalente, ¿no? Un equivalente pesa 126 gramos. Entonces la sustancia tiene este peso equivalente. ¿Sí? Bueno, problema 8. Profe, Sí, una consultita del 7. Los 3 equivalentes son porque ganó 3 electrones. sí, Sí. exacto. Acá, esta Ah, reacción. Un mol de permanganato de potasio ganan 3 moles de electrones o 3 equivalentes. siempre me fijo eso. Claro, sí. Sí, sí. Dale. Bueno. Bueno, este problema es muy parecido a uno que vimos anteriormente, pero en otro medio. Dice, ¿qué masa de soluto habrá en 150 mililitros de solución 0,8 normal de clorato de potasio como agente oxidante en medio ácido, donde se reduce a cloruro de potasio? Bueno, entonces, otra vez, el clorato de potasio está disociado en cationes potasio y aniones clorato. Y después dice se reduce a cloruro de potasio. Esto también está disociado en cationes potasio y aniones cloruro. Entonces yo uso los aniones. Entonces mi reacción es de clorato a cloruro. Nuevamente tengo una carga más 5, o estado de oxidación más 5 que pasa a menos 1. Así que tiene que ganar 6 electrones. ¿Sí? Bien, tengo que balancear ahora los oxígenos. Tengo 3 átomos de oxígeno acá, acá no tengo ninguno, así que le pongo 3 moles de agua. Y me quedan los protones, ¿no? 2 por 3, 6 átomos de hidrógeno, con lo cual acá le pongo 6 protones. Entonces me queda clorato más 6 electrones más 6 protones, queda cloruro más 3 moles de agua. Entonces, en 1000 mililitros de solución hay 0,8 equivalentes. Es este dato, el 0,80 normal. En 150 mililitros de solución hay 0,12 equivalentes. ¿Sí? Esos son los equivalentes que hay acá. Y ahora
con el dato que me da la de mi reacción, yo lo puedo pasar a gramos, porque sé que un mol, ¿sí? Un mol de clorato de potasio tiene 6 equivalentes, porque gana 6 electrones o 6 moles de electrones por cada un mol. El mol de clorato de potasio de la sal es 122,50 gramos. ¿Sí? Eso dijimos, tiene 6 equivalentes. Entonces, los 0,120 equivalentes que estaban en esa alícuota de 150 mililitros 0,8 normal, corresponderían a 2,450 gramos. ¿Sí? Entonces, nuevamente estamos haciendo siempre el mismo tipo de procedimiento, porque cuando tenemos que relacionar gramos con equivalentes, ¿sí? Necesitamos saber cuántos equivalentes hay por mol de una sustancia, ¿no? O calcular el peso, determinar o saber el peso equivalente. Bueno, y el último problema es muy cortito, dice 6 gramos de fósforo 4 que se transforman en fosfina, fósforo hidrógeno 3, dice el medio alcalino, corresponden a tantos equivalentes. Me dan el peso atómico relativo del fósforo, que es 31. Bueno, entonces, primero vamos a ver la reacción de fosfato, de fósforo 4, no es fosfato, de fósforo 4 a fosfina. Entonces, el fósforo 4 el estado de oxidación es 0. ¿Por qué fósforo 4? Porque, bueno, esta sustancia está formada por 4 átomos de fósforo, ¿sí? Pero es un átomo neutro. Y después pasa a fosfina. En la fosfina es parecida al amoníaco. Antes habíamos visto nitrógeno, hidrógeno 3. Bueno, acá en vez de nitrógeno tenés fósforo. Y fíjense, el hidrógeno es más 1. Como tenés 3 por más 1, 3 cargas positivas, el fósforo te tiene que dar 3 cargas negativas. Entonces, de fósforo estar en estado de oxidación neutro, o sea 0 a menos 3, tiene que ganar electrones. Entonces, esto se trata de una reducción. Antes de colocar los electrones, fíjense que yo acá en la fosfina, en la molécula esta, tengo un átomo de fósforo. Pero acá tengo 4. Entonces, antes de colocar los electrones, tengo que balancear estos átomos. Entonces, por eso pongo un 4 acá. 4 moles de fosfina. Después pongo los electrones. Si no, me quedo corta, ¿sí? Entonces, acá tenés 4 fosfina. Pero cada fósforo acá tiene esta oxidación menos 3. Entonces, 3 por 4, 12. ¿Sí? Tengo que ganar 12 electrones. 12 electrones. Entonces, dice medio alcalino. Perfecto, entonces. Vamos a poner los oxidrilos donde falten cargas negativas. Acá tengo 12 cargas negativas, aportadas por los 12 moles de electrones. Y acá, en principio, sería solo fosfina, que es una molécula neutra. Entonces, ¿qué hago? Le pongo 12 moles de oxidrilo. Entonces, repito, acá tengo en este lado, el lado de los reactivos, 12 cargas negativas, y del lado de los productos, 12 cargas negativas. Acá me las aportan los electrones y acá me las aportan los oxidrilos. Bueno, pues balanceo ahora los oxígenos. Fíjense que acá tengo 12 oxígenos y tengo los hidrógenos. Entonces, ¿qué hago? Pongo 12 moles de agua. Entonces tenemos balanceados 24 átomos de hidrógeno, que es lo que tengo acá, y 12 oxígenos. Bueno, en definitiva, me queda que el fósforo 4 se reduce tomando 12 electrones más 12 moles de agua, generando 4 moles de fosfina más 12 oxidrilos. Entonces, yo tengo que pasar esos 6 gramos de fósforo 4 a equivalentes. Entonces, acá ya tengo la relación que necesito, porque sé que un mol de fósforo 4 contiene 12 equivalentes.
porque gana 12 electrones por cada mol. Ahora entonces, ojo que el peso de esto es 4 por 31, ¿no? Entonces, 124 gramos de fósforo 4 tienen 12 equivalentes. 6 gramos de esa sustancia equivalen a 0,58065 equivalentes. ¿Sí? Bueno, y con esto terminamos.